Buenos días, mi nombre es Luzana Andrea Río, vengo a exponerles sobre los contratos de la administración pública. Los contratos de la administración pública. Dentro de este marco de idea encontramos que los contratos de la administración pública son los que están dirigidos básicamente por el derecho público y con un régimen único, es así como no hay contratos civiles en la administración. En principio todos son derechos públicos, los cuales son sometidos por las reglas especiales. Es decir, que se celebran mediante, bien sea una persona pública o privada, física o jurídica, que estas se tienen como el objeto de una prestación de la utilidad pública. Los contratos de la administración pública en Venezuela son que en nuestro país los contratos de la administración pública no se encuentran desarrollados como tal en una ley, los cuales son regulados y desarrollados a través de los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, aunque la mayoría han aceptado de la existencia de los contratos administrativos públicos, administrativos para poder diferenciarlos de los contratos de derecho privado. Como tal no se ha desarrollado una parte legislativa, excepto que la Constitución y algunas de las leyes que las consagran. Es así como las jurisprudencias se han encargado, como tal, de profundizar de cierta manera el estudio de los contratos administrativos, y para ello lo han tomado como base el derecho comparado. En cuanto a esto, se considera que según el tipo de contrato celebrado de la administración pública se debe encontrar sometida en dos jurisdicciones, las cuales son la jurisdicción de contencioso administrativo para celebrar los contratos administrativos y la jurisdicción ordinaria que se ha celebrado un contrato de derecho privado. Las características de estos contratos son el requerimiento de ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque para que se celebre el cumplimiento de este contrato debe existir ciertas formalidades, ya que sin ellas no pueden subsistir. Debe existir un planteamiento en cuanto a la situación de la desigualdad entre las partes. Produce efectos a terceros. La inaplicabilidad de la excepción que no cumple el contrato. Elementos del contrato administrativo público. El criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque consiste en que en cualquiera de los sujetos de los contratos públicos son administración pública, refiriéndose así a cualquiera de los grados de las clases de los particulares, bien sea estos colectivos o individuales. Teoría del servicio público. ¿Por qué? Porque resulta fundamentalmente a los fines de poder determinar los contratos celebrados por la administración y así poder determinar qué son aquellos contratos cuyo objeto es asociar o confiar la realización de una actividad relacionada con la prestación de un servicio público. Teoría del fin de la utilidad pública. Tanto el servicio público como la utilidad pública son fundamentales para poder distinguir los contratos administrativos de los contratos privados celebrados por la administración, aunque no se puede limitar la existencia de los contratos administrativos públicos o a la utilidad de servicio público. Teoría de las cláusulas exorbitantes. Esta teoría trata que si para que exista un contrato administrativo se requiere dos voluntades, porque una va a ser la de la formación de la administración y la otra va a ser la del contratista. Criterio formal. Consiste en la formalidad y en la forma de los contratos administrativos. Así, estas formalidades son los recaudos que hacen para observar la celebración del contrato, los cuales pueden ser el pliego de las condiciones, los actos de la adjudicación y la aprobación. El criterio de la jurisdicción. Este criterio trata que son aquellos que son partidarios para diferenciar los contratos administrativos, los cuales son competentes para conocer la jurisdicción administrativa, a tal efecto siendo dispuesto por una normativa o por haberse pactado. El criterio de la calificación legislativa. Consiste en determinar que el contrato administrativo, bien sea su naturaleza, aunque puede surgir de manera tanto expresa como implícitamente. La clasificación de los contratos administrativos tenemos el contrato de la concesión de obras y servicios. Es la presión sobre los trabajos de bienes inmuebles del que la administración realiza o que realiza otra persona. El contrato de la concesión de obra pública, que es la forma en la que se efectúa el pago de la obra. Esta no lo hace directamente el Estado, sino lo puede hacer el usuario de dicha obra. El contrato del suministro. El Estado provee los bienes muebles para poder, lo que son necesarios para poder desenvolver, a diferencia del contrato de la concesión de obra y servicios y el contrato de la concesión de obra pública. ¿Por qué? Porque este contrato se trata de la potestad y la dirección del control, que no posee la intensidad, siendo así los llamados de atribución. El contrato de empleo público. Son las potestades de analizar y vincular un elemento fundamental del contrato administrativo, asumiendo así las propias formas en las que se habla de la subordinación jurídica y tiene como
correlativo al deber de la obediencia de la gente. El contrato del servicio público son aquellos que mediante la administración otorgan a un particular, bien sea una persona jurídica o física, una gestión. O sea, es decir, que va dirigido especialmente a los beneficios y a las satisfacciones que requiere la sociedad. Los requisitos de la validez del contrato administrativo, los sujetos como elementos esenciales del presupuesto del contrato. Para que exista un contrato siempre debe haber los sujetos o las partes, porque sin él es imposible la existencia. Requisito de la ejerción de la función administrativa. Hace referencia en cuanto que debe cumplir con ciertos requisitos para poder actuar en cuanto a función administrativa y la celebración. El requisito de la competencia. Según el principio de la legalidad, como ente de la administración pública puede celebrarse los contratos administrativos si solo se necesita la competencia para ello. Requisitos del consentimiento. Se basa en la manifestación recíproca de acuerdo de las dos personas, con el objeto de obligarse cada uno a una prestación de respeto a la otra u a otra, la cual presupone el acuerdo de las voluntades. El requisito de la capacidad. El requisito de la capacidad es el presupuesto ineludible del consentimiento, la cual implica una actitud, bien sea de un sujeto activo y un sujeto pasivo. En las relaciones jurídicas, el objeto de estos contratos se basa en qué? En el contenido, que debe ser y que debe ser constituido por la prestación o por el conjunto de las prestaciones a las que dan lugar. Que el contrato va a estar siempre determinado por todas las finalidades que están comprendidas dentro de la competencia de la administración, en la cual quedará asegurada la validez de un contrato celebrado por un organismo administrativo. Que el organismo competente sea por razón de materia, para así poder llevar a cabo la actividad a cuyo desarrollo se contrata. Las causas. Las causas de los contratos administrativos son el motivo determinante, que tienen importancia ya que presuponen los intereses públicos. ¿Por qué? Porque son los que se refieren a cada uno de los contratantes para así buscar y obtener un lucro como causa determinante de esa actuación mediante la administración. En cuanto a las formalidades previas a la Constitución, de la conclusión de los contratos administrativos tenemos que son tres, las cuales son la Constitución y las leyes, la autorización legislativa y la decisión administrativa. ¿Por qué la Constitución y las leyes? Porque son las que determinan los órganos competentes para poder contratar en nombre de las diferentes personas que son públicas estatales. La autorización legislativa porque es necesaria para algunos contratos, que el órgano competente para su otorgamiento para así poder ser autorizados por otro órgano del Estado. Y la decisión administrativa de contratar, que consiste prácticamente en lo anterior, pero se menciona el otorgamiento de un contrato, la cual se basa en el efecto de obligar al órgano de la ejecución calificado. En cuanto a la diferencia de los contratos administrativos y los contratos privados, tenemos que los contratos privados son aquellos en que las partes que intervienen persiguen ¿qué? Intereses meramente particulares y se mantienen en una situación de igualdad respecto a los derechos y obligaciones recíprocos que nacen del contrato. También porque son de carácter general y especial, como es el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho laboral, mientras que los contratos administrativos son aquellos sujetos que intervienen mediante la administración pública, con las circunstancias directamente relacionadas con la satisfacción y la necesidad de carácter público, los cuales se le otorgan una regulación específica sujeta al derecho administrativo, y que las peculiaridades de los procedimientos de la actuación de la administración deriva, entre otros motivos, de la necesidad de controlar el gasto público, así como garantizar la igualdad de las oportunidades entre los ciudadanos. Gracias.